mercados, transporte financiero, etcétera. No importa tampoco si estamos hablando de un operador grande, de un operador chico, estamos hablando de un operador público, de un operador privado, o si estamos hablando de un operador nacional o incluso de un operador extranjero que puede generar efectos que le otorga la ley, puede intervenir en cualquier clase de mercados, por cualquier clase de práctica anticompetitiva o desleal que puede estar generando cualquier operador económico. ¿Cuáles son las autoridades? Aquí tenemos el panorama de las autoridades de competencia en América Latina. Como ustedes podrán ver, todo lo que se encuentra en verde son países en Latinoamérica que actualmente cuentan con una ley de competencia, con una ley antimonopolio, como quieran llamarlos. En nuestro caso se conoce como Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Evidentemente también cuentan con una autoridad. Como ustedes podrán apreciar, el Ecuador está en el último puesto de esta lista recién desde el año 2011. Aún quedan otros países que no tienen una legislación, como por ejemplo Paraguay, Bolivia, Guatemala, pero por el otro lado vemos que Argentina ya cuenta con una ley desde el año 1923. En otras palabras, llevamos un rezago normativo desde hace mucho tiempo. Como quizá algunos de ustedes sepan, esto es el panorama en América Latina, pero no es una legislación tampoco que se inauguró acá o que tiene que ver con alguna clase de corriente política en nuestra región, sino que es propia de cualquier legislación a nivel mundial. En Estados Unidos, los pioneros en esta clase de regulaciones datan del año de 1890 con la Sherman Act. En Europa, según lo que tengo entendido también, data desde el año de 1920. Y en general, esto es algo natural de todo funcionamiento del mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado se crea a raíz de la Ley Orgánica de Regulación del Poder de Mercado, que a su vez fue promulgada en el año 2011. Recién en el año 2012, en el mes de octubre, por razones naturales del proceso de designación de los funcionarios, de los concursos generados, se designa al señor Superintendente de Control del Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez, quien empieza a ejercer sus funciones hasta el día de hoy por un periodo de 5 años. A partir de este momento se empieza a volver operativa la superintendencia, actualmente ya se empieza generando productos que pueden ser utilizados por la sociedad. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, como ustedes bien conocen a raíz de la ley, pertenece a la función de transparencia. En otras palabras, no depende de políticas nacionales del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino que es designada por la Asamblea Nacional, es consignada por la Asamblea Nacional y únicamente le rinde cuentas a este órgano del Estado. Lo que se genera es un órgano totalmente independiente desde el punto de vista técnico, administrativo y funcional. ¿Cuál es el ámbito de acción de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado? Pues básicamente lo que tratamos de hacer es generar un fomento de la competencia, como a través de esta clase de eventos, a través de clases de programas, a través del acercamiento con la sociedad, con el sector académico, con el sector productivo y en general con todos los ciudadanos, inclusive también, por supuesto, como parte fundamental, los consumidores y usuarios, para que se genere un empoderamiento de los derechos, de las obligaciones, de las condiciones en cómo tiene que funcionar un mercado. Lo que generamos también son aquellas clases de investigaciones en contra de las prácticas anticompetitivas, en contra de las prácticas desleales, con la finalidad de conocer, investigar, determinar la existencia de irregularidades y eventualmente generar sanciones y correcciones del mercado. Y también generamos un control de concentraciones a través del análisis de los procesos de concentración, que explicaré más adelante, con la finalidad de generar la respuesta por parte de la autoridad pública para saber si es que se podría generar un riesgo en el mercado que tiene que ser previsto. Dentro de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, básicamente nosotros nos dividimos desde el punto de vista funcional en 4 intendencias que responden a las 4 figuras de ámbito de acción. Uno, lo que se refiere a abogacía de la competencia, que lo que se trata de hacer justamente es generar la difusión de la competencia, el análisis de la competencia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer sus derechos, esta clase de eventos y de acercamiento con la sociedad, y también para analizar las estructuras del mercado y determinar si es que algo no está funcionando bien. Por ejemplo, si es que determinamos que dentro del mercado existen barreras de entrada injustificadas, nosotros entramos a un proceso de estudio, de análisis de cada uno de los mercados y eventualmente emitiremos las recomendaciones para que se mejore en cuanto sea posible. Igualmente también utilizamos la Intendencia de Control de Concentraciones, que se encarga del control de concentraciones evidentemente, y tenemos dos intendencias de investigación. La Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas,
y la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, que es aquella que yo tengo a cargo. Las funciones investigativas, como les comento, son de dos clases. Uno en relación a las prácticas desleales y otro en relación a las prácticas de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas. Permítanme empezar por lo que se refiere al abuso de poder de mercado. Ya lo explicaré más adelante con un poco de detenimiento y pondré un poco de ejemplos, pero ¿qué es el abuso de poder de mercado? El poder de mercado básicamente es que nosotros podemos influir, un operador puede influir en el mercado sin importarle lo que está generando el resto de participantes del mercado, sin importarle lo que están generando otros competidores, sin importarle lo que se pueden hacer los consumidores usuarios. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen la capacidad de determinar las condiciones en las cuales este mercado debe funcionar. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si es que existe un solo operador en el mercado que provee, que fabrica y provee al mercado agua embotellada, evidentemente ustedes como consumidores y usuarios de ese producto vital van a tenerle que comprar a ese operador. Si es que este operador dice, en el día de mañana voy a subir los precios o voy a establecer ciertas condiciones que a mí me benefician, ustedes como consumidores y usuarios posiblemente tengan que seguirle comprando esta agua a ese mismo operador, ya que si no, ¿quién más les va a proveer de estos productos? Las clases de prácticas que forman parte de estos abusos de poder de mercado son las prácticas explotativas y las prácticas exclusionarias. ¿Cuál es una práctica explotativa? Aquella que, como dice su nombre, trata de explotar una situación, trata de sacar un provecho explotando a alguien. Y las prácticas exclusionarias son aquellas que tratan de excluir, como dice su nombre, a otros operadores del mercado. Los acuerdos y prácticas restrictivas, igualmente, si me permiten, más adelante voy a desarrollar un poco más la idea, pero un acuerdo es que dos operadores o más operadores se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para falsear las condiciones del mercado, para engañar a la sociedad y hacer creer que en una situación de competencia no existe en realidad competencia. En otras palabras, cuando hablaba del poder de mercado, manifestaba que existe un operador con poder de mercado que abusa de este poder que ya tiene. Pero cuando esta situación, cuando este poder de mercado no está en manos de un solo operador y pueden existir 20 operadores en el mercado, y se supone que si es que el día de mañana uno de estos operadores sube el precio, nosotros podríamos comprarle a cualquiera de estos otros 20 operadores. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se falsea y se engaña y se dice sí hay competencia y nosotros 20 competimos? Pero en realidad se suscribe un acuerdo entre estos operadores y dicen ¿para qué desgastarnos en una guerra de precios? ¿Para qué desgastarnos en una guerra de publicidad? ¿Para qué desgastarnos en el mismo mercado compitiendo? ¿Saben qué? Eliminemos esta situación de competencia internamente. A la gente le decimos que seguimos compitiendo, pero en lugar de eso, por ejemplo, ponemos un solo precio en el mercado. Es evidente que cuando ustedes quieran comprar a un operador y este les diga que tienen un precio de $100, por decir alguna cosa, y ustedes dicen, está demasiado caro, entonces me voy a otro operador, pero también resulta que les vende al mismo $100, y lo mismo sucede con los otros 20 operadores, se anula la posibilidad que ustedes tienen de decidir en un mercado que debería ser competitivo y que debería estar tratando de atraer su beneficio, atraer su atención a través de un proceso de competencia con mejores precios, con mejores calidades, para que ustedes les premien con ese dinero que ustedes tienen, con su preferencia y con su elección. Cuando esta posibilidad de decidir se anula, entonces estamos hablando de un acuerdo anticompetitivo, de un acuerdo colusorio, un acuerdo en el que los operadores económicos se ponen de acuerdo, valga la redundancia, para perjudicar al mercado. Las prácticas desleales, las cuales ya veremos el día de mañana con mucha más extensión, simplemente voy a referir en este momento de forma general, son aquellas prácticas que van en contra de los usos y costumbres honestas en el mercado. En otras palabras, la forma en la que un operador se interrelaciona con este mercado, con otros consumidores, con otros competidores, de forma desleal que se está generando al momento de ingresar al mercado. Algunas de estas prácticas desleales están consignadas en la ley de forma ejemplificativa, más no taxativa. Pueden ser, por ejemplo, aquellas que se generan en el ámbito de la publicidad, como por ejemplo las prácticas de publicidad engañosa, o generar una confusión a través de una etiqueta que genera confusión y hace creer que se trata de un operador económico cuando en realidad no es así. Pueden tratarse de prácticas desleales como por ejemplo la inducción a la infracción contractual. Tengo
Es decir, si yo trato de que a mi competidor le vaya mal y lo que trato es justamente de que sus proveedores, sus empleados rompan sus contratos y de esa forma generar un estado de desorganización empresarial que al final de cuentas va a repercutir y me va a beneficiar a mí. Aquellas prácticas de robos de secretos industriales, aquellas prácticas, por ejemplo, de violación de normas o de abuso de ciertas figuras jurídicas, y en general toda aquella práctica que puede ser contraria a los usos y costumbres honestos. En relación a estas figuras de investigación, de intervención, de determinación, de sanción y corrección, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado actúa a través de tres mecanismos. Uno, por denuncia, aquellas que ustedes pueden presentar, tanto como consumidores, tanto como usuarios, tanto como otros competidores que pueden ser afectados en el mercado, que nos permite a nosotros poder saber cuándo algo está sucediendo en el mercado y poder intervenir. La otra es cuando nosotros, como institución pública, como Superintendencia de Control de Poder de Mercado, generamos procesos de análisis de cada uno de los mercados y podemos determinar si es que algo está pasando. Y en ese sentido, pues nosotros también podemos intervenir por nuestra propia cuenta. Y finalmente, verán también que hay, además del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, hay algunos representantes de organismos públicos. También cuando un organismo público en la competencia, en el ejercicio de sus funciones, tiene la posibilidad de conocer cuando algo está sucediendo y entonces presenta una solicitud ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para que se analice la justificación, eventualmente se inicie un proceso de investigación y eventualmente también de sanción y corrección. Esto es lo que les comentaba hace un momento y básicamente responde a las etapas del procedimiento de intervención de la superintendencia cuando se trata de prácticas anticompetitivas o desleales. Por una parte, extra proceso, es decir, como aquella potestad que tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de intervenir en el análisis general de los mercados, o si es que decidimos generar un análisis de algún mercado específico por alguna razón que nos permita a nosotros justificar la necesidad, podemos determinar si que algo está sucediendo. Es decir, entramos el día de mañana, como de hecho lo estamos haciendo y ustedes pueden apreciar eso en la página web de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, www.scpm.gov.es, algunos mercados que nosotros hemos determinado como estratégicos, como importantes para la vida nacional. Y entramos a saber cuál es el nivel de concentración, quiénes son los operadores que están involucrados, quiénes son los operadores internacionales, cuáles son las actividades, la cadena productiva, y a través de eso determinamos cuál es el estado del arte, cuál es el estado de la situación, y si existe la justificación de iniciar una investigación posterior. Esto es lo que sucede de oficio. Posteriormente, ya sea por una denuncia, ya sea por solicitud de la administración pública o por producto del barrido, se inicia formalmente la etapa de investigación a través de una primera fase que es la etapa de preinvestigación. En este punto aún no se genera un señalamiento, no se indica a nadie diciendo que está cometiendo una práctica competitiva, ni siquiera todavía se hace el análisis de determinación de si existe esta práctica anticompetitiva. Lo único que se hace es, se dice, existen suficientes indicios para poder iniciar una preinvestigación. ¿Quiénes serán los actores que contaremos en esta investigación? Aún no sabemos, puede que sean unos en un principio, puede que varíen en el transcurso de la investigación, puede que se aumente algunos o puede simplemente que se elimine o se descarte la preinvestigación. Después de esta fase, cuando ya tenemos cierto nivel de convicción, sabemos cuál podría ser la presunta, aún hablamos de una presunta conducta anticompetitiva y los presuntos actores, iniciamos la fase de investigación propiamente, en la cual generamos una resolución. Al final de la etapa de preinvestigación se determina cuáles son las presuntas conductas, los presuntos investigados, cuál es el vínculo con los elementos probatorios que se han generado y se genera un proceso de generación de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que se pueden generar? Y esto se da tanto en la fase de preinvestigación como de investigación, pues afortunadamente para el mercado son amplísimas. Son todas aquellas facultades que la ley nos prevé, como por ejemplo podemos generar inspecciones, podemos generar allanamientos a domicilios inclusive, podemos hacer requerimientos obligatorios de información a cualquier persona, a cualquier operador de mercado, inclusive a cualquier autoridad pública. Podemos requerir cualquier clase de información, cualquier clase de documento, llamar a rendir declaraciones, testimonios, y en general tenemos facultades amplísimas de investigación, por supuesto, garantizando siempre el debido proceso y la defensa de los derechos constitucionales de las personas. Una vez que se termina la fase de investigación, se genera una fase de contradicción, haciendo un símil con un proceso judicial en la cual se notifica al investigado
cuál es el señalamiento de las conductas que se le imputan, y se genera dentro de un término aproximadamente de 90 días una etapa de contradicción en la cual el investigado puede generar y presentar descargos, puede solicitar pruebas que se actúen y finalmente se emitirá un informe final que es elaborado por las intendencias, básicamente las intendencias de investigación que les he comentado, y sube a una etapa o a una instancia de resolución. Es un órgano interno dentro de la superintendencia y control de poder de mercado, pero al mismo tiempo totalmente independiente y alejado del órgano de investigación que se conoce como la Comisión de Resolución, quienes están en la capacidad de poder conocer cuál es el informe emitido por nosotros los intendentes y acoger las recomendaciones que nosotros hemos emitido, ampliarlas o simplemente archivarlas por la inexistencia de mérito. Después de eso, por supuesto, tenemos una fase de impugnación en la cual se pueden presentar todas aquellas recursos, tanto en sede administrativa, el recurso de reposición, el recurso de apelación, y también la fase de apelación tanto en sede judicial a través de los recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esto es básicamente lo que les explicaba, cuáles son los tipos de resoluciones que se emiten. La primera resolución es emitida por la Comisión de Resolución, en la cual se pueden establecer la existencia de prácticas anticompetitivas, ante lo cual se emitirá una sanción que está prevista en la ley, a la que me referiré más adelante, y también medidas de corrección, o simplemente se puede determinar que no existe ninguna clase de práctica anticompetitiva y se procede al archivo. Si es que de todas formas el administrado tiene algún problema con esa clase de resolución, lo que les comentaba hace un momento, existe una fase de revisión ante la autoridad administrativa, igualmente en un recurso administrativo, o ante la sede judicial. ¿Cuál es la autoridad de resolución en el segundo momento, en el caso de las impugnaciones? Pues básicamente es la misma autoridad que emitió, en otras palabras, la misma comisión de resolución a través del recurso de reposición, o la máxima autoridad de la superintendencia y control de poder del mercado, el señor superintendente, en el caso del recurso de apelación. Y nuevamente, dentro de esto, lo que se puede generar es un proceso de ratificación de la resolución que se ha emitido, o modificación o archivo inclusive en caso de que la autoridad revisora no encuentre mérito para sancionar. ¿Cuáles son las multas que se imponen? Pues básicamente son de tres clases. Las multas por infracciones leves, las multas por infracciones graves y las multas por infracciones muy graves. Aquellas que se imponen por infracciones leves van hasta el 8% del volumen total de los negocios. El volumen total de los negocios es la venta total de los productos y servicios del operador económico menos el impuesto al valor agregado y otros impuestos al consumo. En el caso de infracciones graves estamos hablando de multas de hasta el 10%, y en caso de infracciones muy graves estamos hablando de hasta el 12% de las ventas total, del volumen de los negocios. Estas infracciones, por supuesto, no son exorbitantes en relación al estándar internacional, no es algo novedoso de nuestra ley, tampoco es algo propio de nuestro sistema constitucional, sino que es algo normal, es algo proporcional a lo que sucede en otra clase de legislaciones. Tiene básicamente dos modalidades: una, emitir una sanción específicamente, y la otra es generar un efecto disuasivo en los operadores económicos para que no se generen prácticas anticompetitivas. En caso de que por alguna razón no fuese posible hacer el cálculo del volumen total de los negocios y apegarse a los márgenes que están establecidos en la ley, ya sea porque el operador económico no colabora o porque hay alguna clase de falta de información o por cualquier otro factor externo, existen montos que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado puede considerar para aplicar las multas, y igualmente en la misma escala, leves, graves y muy graves. Paso a la siguiente función de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Me he referido a las facultades de investigación, corrección y sanción. Permítanme conversar respecto de las facultades respecto del control de concentraciones. Nuestro país cuenta con un régimen de control de concentraciones tanto ex ante como ex post. En otras palabras, significa que nosotros, como Superintendencia de Control de Poder del Mercado, específicamente a través de la Intendencia de Control de Concentraciones, podemos realizar y debemos realizar una revisión de los procesos de concentración que se generen. ¿Qué son estos procesos de concentración? Es un poco más allá del concepto elemental societario de la fusión.
es cuando se trata de un cambio de control de un operador a otro cambio de control. ¿Y cómo se puede generar este cambio de control? Pues a través de cualquiera de las figuras que están establecidas en la ley, ya sea a través de la fusión propiamente dicha, ya sea a través de la adquisición de las acciones o inclusive de los activos que puedan determinar el control sobre una empresa, ya sea que tengamos un mismo administrador común, porque evidentemente hablamos de una sola clase de control, y en general a través de cualquier forma en la cual una empresa puede tomar control de otra y determinar sus acciones. ¿Qué es lo que se genera dentro de la superintendencia de control de poder de mercado? Pues básicamente dos consecuencias. La una, que puede ser la admisión de esta solicitud de proceso de concentración. En otras palabras, los operadores económicos que están interesados en concentrarse tienen, siempre y cuando cumplan ciertas características que están establecidas en la ley, la obligación de presentar una solicitud ante la superintendencia, dentro de lo cual se hace una valoración de estos factores que referí hace un momento, se determina si que se genera un riesgo a la competencia y eventualmente se los aprueba, se los niega o se los condiciona. Así que por otra parte, se ha generado un proceso de concentración saltándose de esta obligación que tenían los operadores económicos de solicitar la autorización. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a través de la misma Intendencia de Control de Concentraciones, generará un proceso de investigación para determinar si el operador económico tenía la obligación de solicitar la autorización, y si es que no lo hizo, eventualmente pueden llegarse a las sanciones que están previstas en la ley que me referí hace un momento, e inclusive medidas de corrección que pueden llegar incluso hasta la desinversión del nivel del proceso de concentración. En otras palabras, si es que ustedes pueden entender la gravedad que significa para dos compañías que deciden fusionarse de un día para otro y se saltan de este proceso y generan procesos costosísimos de concentración y de unión de las empresas, para que después de un tiempo la superintendencia venga y les diga: señores, ustedes tienen que concentrarse, aparte de ponerles una multa, les digo, tienen que volver al estado original de las partes y separarse y perder toda la inversión que se haya generado. Esto es lo que les comentó hace un momento. Igualmente, el proceso de aprobación de estos procesos de concentración pasa por un análisis que genera la Intendencia de Control de Concentraciones, que por supuesto es puesto a través de un informe técnico, conocimiento de la Comisión de Resolución, que me referí hace un momento, que es la encargada de autorizar, negar o condicionar un proceso de concentración. Igualmente a todo esto, pues se prevé los mecanismos de revisión a través de las acciones administrativas o a través de las acciones judiciales que ya comenté. Y finalmente, pero por supuesto no por eso menos importante, es la función de abogacía de la competencia, la cual es trascendental y radicalmente importante para nuestra función, que es el que ustedes conozcan qué es la competencia, el que ustedes conozcan cuáles son los derechos y obligaciones de las empresas, de los operadores económicos, el que ustedes como operadores económicos, muy posiblemente como abogados de las empresas, sepan qué es lo que puede hacer su cliente, qué es lo que puede hacer su representado, para decirle: esto te va a traer tales consecuencias, haz esto. O si por el contrario, ustedes son víctimas, como ya sea en su calidad de competidores de algún infractor, o ya sea como consumidores, ya sea como usuarios, pueden saber cuándo recurrir ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para que se trate de restablecer las condiciones de la competencia. Adicionalmente, la abogacía de la competencia, a través de la Intendencia de Abogacía de la Competencia, lo que hace también es este análisis al que me he referido hace un momento. Existen 10 estudios sobre sectores económicos que este momento están llevando a cabo la Superintendencia. Los sectores están establecidos, están previstos en esta página web que les comentó hace un momento. Ustedes van a poder entrar y ver cuáles son los mercados que estamos analizando. No por esto se está diciendo que en este mercado hay algún problema, o hay alguna novedad, o alguna conducta, y peor aún que están sancionando, o se está culpando, o se está amenazando a un operador económico. Simplemente la función de abogacía de la competencia es analizar cuál es el estado del mercado, para que, si es que existe mérito, se puedan emitir las correspondientes recomendaciones de mejoramiento, ya sea que estas situaciones pueden estar generadas por los operadores económicos o incluso por la autoridad pública, la cual puede, tal vez de buena fe, estar generando una clase de regulación, una clase de política que muy posiblemente puede estar produciendo una barrera de entrada al mercado. Por ejemplo, lo más típica, digamos que un municipio, un órgano del régimen seccional autónomo, por hacer bien, puede estar estableciendo requisitos de funcionamiento, permisos de funcionamiento para una empresa. Pero estos requisitos pueden llegar a ser tan engorrosos que en realidad se están convirtiendo en una barrera de entrada al mercado. En otras palabras, ustedes como operadores económicos
desean intervenir en estos mercados, se van a encontrar con una traba, una cantidad de trabas burocráticas que muy posiblemente les desanime o los costos les hagan pensar, ¿saben qué? No es tan conveniente, no es tan rentable para este mercado y simplemente dejen de hacer. Lo que la superintendencia hará es emitir las recomendaciones para que las autoridades públicas también puedan rever sus políticas y, si es del caso, eliminarlas. La Junta de Regulación es un órgano que no forma parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, pero está previsto en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. La Superintendencia no es un órgano de regulación, no es un órgano que emite políticas obligatorias, es un órgano de control. Como me he referido a través de las funciones que he estado explicando, la Superintendencia de Control lo que hace es verificar que las condiciones de competencia en el mercado se estén dando y, si es que no es así, genera los correctivos del caso. Este órgano, la Junta de Regulación, sí es un órgano, dice su nombre, de regulación, y está formado por la función ejecutiva a través de los representantes de algunos ministerios que están relacionados con la producción. Este órgano sí emite regulación y emite políticas de cada uno de los mercados desde el punto de vista de la competencia. Voy terminando, no quiero extenderme mucho, ya que esta ley se trata de poder de mercado, es importante que conozcamos qué es el poder de mercado. De forma breve, ya me he referido a qué es lo que entendemos como poder de mercado. Es cuando un operador económico tiene esa capacidad de influir en el mercado sin importar lo que hagan los otros. Ojo, no estamos sancionando ni persiguiendo bajo ninguna circunstancia al operador monopolístico, en otras palabras, no estamos persiguiendo a los monopolios, no estamos persiguiendo a los oligopolios, ni a los operadores con poder de mercado. ¿Por qué? Porque sencillamente como operadores con poder de mercado, incluso el caso más extremo como puede ser un monopolio, puede haber adquirido este poder de mercado, esta posición monopólica, a través de sus deficiencias. ¿Por qué? Porque tiene mejores precios, porque tiene mejores calidades, porque realmente ha atraído la preferencia del consumidor y realmente está en la capacidad de generar un poder de mercado. O inclusive, ya que estamos en el foro relacionado con la propiedad intelectual, la propiedad intelectual a través de las patentes viene a ser un monopolio legal, que es totalmente legítimo que un operador económico a través de la inversión que genere pueda obtener la protección del Estado para explotar esa clase de descubrimientos de inversión que ha generado. Entonces, lo que nosotros perseguimos no es este poder de mercado, lo que perseguimos es el abuso del poder de mercado. En otras palabras, cuando se utiliza esta posición de dominancia, esta posición de mercado, para generar condiciones a las que me he referido hace un momento, como por ejemplo las explotativas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un poder de mercado sobre el que me refería hace un momento? El agua. Y resulta que también tengo otra actividad de producción de vasos. Entonces digo, si ustedes quieren consumir mi agua, de la cual yo soy el único productor, entonces también me van a comprar los vasos, porque si no me compran el vaso, simplemente no les vendo el agua. Eso es lo que se conoce como una venta atada. O, algo mucho más elemental y simple, soy el único que produce micrófonos y como ustedes requieren micrófonos, yo les puedo poner el precio que yo deseo. Y si es que no quieren comprar los precios, pues vayan a ver quién les pueda proveer de este producto. Esta es una práctica explotativa. Y la otra clase de prácticas a las que me referí en ese momento, producto de este abuso, que es el que sí perseguimos, son las exclusionarias. En otras palabras, cuando yo, como operador con poder de mercado, digo, yo tengo suficiente poder de mercado y por lo tanto voy a utilizar este poder de mercado para sacar mi competencia del mercado. ¿Cómo lo hago? Un típico ejemplo. Digamos que yo vendo un producto X, un producto de supermercado, y el día de mañana digo, como yo tengo un músculo financiero enorme, tengo un poder de mercado abrumador, yo voy a bajar los precios por debajo del costo. Ustedes me dirán, ¿quién en su sano juicio, qué operador económico en su sano juicio, va a bajar los precios para perder? Pues sencillamente yo lo puedo hacer porque tengo ese poder de mercado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que mi competencia, que quizá no tiene ese poder de mercado, no tiene ese músculo financiero para poder aguantar el ritmo de competencia que yo estoy generando, va a tener que, en poco tiempo, salir del mercado porque no puede competir conmigo. Y entonces, cuando yo me quede solito en el mercado, ahí sí,
poder subir los precios al límite que yo quiera, que ustedes ya no tendrán más elección que consumir para mí. Pueden decir ustedes, sí, pero a mí como consumidor, cuando está bajando los precios también me beneficia, porque evidentemente yo voy a comprar productos a precios mucho más bajos. Hay que ver un poco más allá, y esto es lo que trata de hacer la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el efecto de estas prácticas que aparentemente pueden sonar bien para el consumidor y decir, ah, sí, yo estoy comprando a precio más barato, por lo tanto me conviene, déjenlo así? Pero ojo, ¿qué es lo que pasará después de un mes, 2 meses, 6 meses, un año, cuando estas prácticas, cuando este efecto de las prácticas anticompetitivas surta, valga la redundancia, ese efecto, y entonces sí ya no haya nadie que me defienda? Uno de los criterios para poder determinar este poder de mercado es el mercado relevante. En otras palabras, no es tan fácil como venir y decir, ¿sabe qué tal fulano tiene poder de mercado? Sino que requiere un proceso técnico a través del cual se determina cuál es el mercado relevante. Existen básicamente dos factores que se deben considerar, que debe considerar la autoridad, y que están previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, que es la determinación del mercado por producto, es decir, sobre qué producto yo tengo poder de mercado, sobre qué producto yo estoy influyendo, estoy utilizando ese poder de mercado. En otras palabras, hablamos de cuáles son los productos que estoy vendiendo, cuáles son los servicios y cuáles son los sustitutos de los cuales los consumidores y usuarios podrían irse si yo subo el precio, si yo pongo condiciones abusivas en mi poder de mercado. Esto es el producto, esto es el mercado relevante del producto. Y por otra parte, el mercado geográfico. No es lo mismo decir, hablamos de un mercado nacional, como por ejemplo el cemento, por poner un ejemplo X, en el cual yo diga, sí, pero el mercado, estamos hablando de un mercado en todo el país, que decir, me interesa saber el mercado de los supermercados, porque un consumidor no se va a ir a comprar productos, si es que hay un supermercado de la esquina, a Guayaquil, sino que voy a utilizar un mercado que está cerca a mí. En otras palabras, son conceptos que se utilizan para determinar cuál es el mercado relevante. Básicamente creo que ya respondí en su momento. Son los ejemplos. Y para terminar únicamente, me gustaría acentuar un poco cuál es esta relación, esta interfaz entre las competencias de la Superintendencia y Control de Poder del Mercado y la propiedad intelectual. Básicamente, los distinguidos ponentes que me presionan la palabra han puesto algunos ejemplos, pero estos se encuentran reunidos en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Tenemos, por ejemplo, la fuerte interfaz que se genera en lo que se refiere a prácticas desleales, por lo cual ya tendremos el día de mañana todo un proceso de disposiciones. Por ejemplo, cuando se utiliza mi marca para apalancar un producto o servicio de otra marca, o cuando se quiere confundir a los consumidores a través de una etiqueta o de una imagen distintiva muy similar a la que yo tengo en mi producto para hacer creer al consumidor que se trata de otra. Y por otra parte también se relaciona la práctica de la competencia con la propiedad intelectual cuando consideramos prácticas de abuso, cuando a través de un legítimo derecho que se le ha concedido a un operador económico, lo utiliza para desplazar a su competencia. Ya el doctor Salazar hace un momento hizo la referencia a un caso al cual ya podemos referirnos porque ya está sancionado por parte de la autoridad de competencia, que es el famoso caso de Sildenafil relacionado con lo que ustedes conocen como Viagra, en la cual se utilizó aquella protección intelectual legítimamente conferida a un operador económico para que le explote, pero se la mal utilizó para emplear acciones cautelares para tratar de que su competencia no pueda ingresar en el mercado. Lo que se hacía básicamente es decir, yo tengo mi protección respecto de mi producto, respecto de mi invención, y la mal utilizaba y decía, cada uno que quiere ingresar en un producto similar, yo le bloqueo, voy ante un juez que posiblemente mal entendía cuál era la finalidad de las medidas cautelares, y el juez secundaba este requerimiento y evitaba que ese producto entre al mercado. Lo que se decía es simplemente que los consumidores, los productores, tenían un producto ahí que no podían vender porque estaba impedido por las medidas cautelares, y obviamente después de un tiempo tenían que salir porque tenían que cubrir sus costos, tenían que cubrir sus utilidades, no tenían el ingreso para poder justificarlo, desplazaban a la competencia. Al final de cuentas, la idea, la finalidad, el efecto que podía generarse es que se quedaba un solo operador económico y obviamente podía abusar de otra forma del mercado.
Les agradezco muchísimo por su atención. Tengo entendido que después hay una ronda de preguntas y respuestas y cualquier inquietud va a ser bienvenida. Realmente, a nombre de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, mi agradecimiento al Instituto de Cultura Política e Intelectual por esta colaboración conjunta. A ustedes por su atención y a los señores expositores, muy gentil, buenos días.